En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, nos encontramos en el momento fundamental de la comprensión para llevar a cabo la reparación como nuestro Señor Jesucristo le pide a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, en el libro de las 24 horas de la Pasión. Hemos visto en las anteriores catequesis el conocimiento de la pasión de Jesús, esa parte que me toca como criatura, unirme a la suya, como parte que somos del Creador, a través de la segunda persona, nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto, hermanos, también esa necesidad de unidad. Aquí es donde nos encontramos con la parte nuclear de la reparación. Santa Isabel de la Trinidad, carmelitana, descubrió al final de su vida que era el complemento de Dios en la tierra. La santa se distingue por una voluntad férrea. Su insistencia en la convicción de la unidad con la Santísima Trinidad, de la unidad consciente, como ya decía. La Santísima Trinidad, como decía la Santa y como decía el apóstol San Pablo, comienza en el bautismo, por lo cual empieza a morar, y esa presencia es constante en la criatura. Pero, como dice la Santa, es vivir en presencia continua con la Sacrosanta Trinidad. Dice la Santa que todo en nosotros debe cantar a Dios sin disonancia, en perfecta armonía, aportando cada una de nuestras facultades su nota propia en ese concierto común. Dice la Santa que el hombre es un ser complejo y limitado. Dispone de una gran variedad de facultades corporales, también espirituales. Ambas pueden dividir sus fuerzas si no son conducidas a la unidad por el amor. ¿Cuántos pobres seres nos aparecen así, perfectamente desencajados y perturbados, dice la Santa? Para obrar con orden y armonía, el hombre tiene necesidad de volver a encontrarse en la unidad. Nuestras disponibilidades, hermanos, están medidas. Hay que concentrarlas. Sin esto, nuestra naturaleza, con todas sus riquezas, no está totalmente entre las manos del artista creador.
Según dice la santa, después de grandes reflexiones, en la plena y absoluta concentración de unidad con la Sacrosanta Trinidad, dice que cuando un hombre se dispersa, debe emplear su tiempo en reunir todas las energías para someterlas a las inspiraciones y emociones del Espíritu Santo. No se halla en estado de permanente docilidad. Por lo tanto, hermanos, la eficacia de una personalidad humana depende de la unidad de su ser y de su obrar. Nuestro Señor Jesucristo nos da el ejemplo de su existencia humana, orientada del todo en sus menores actos a glorificar al Padre. Según nos dice, mi alma está siempre en sus manos. He ahí lo que se cantaba en el alma de mi Maestro, dice la Santa. He ahí también por qué, entre todas las angustias, Él continúa siendo siempre el tranquilo y el fuerte. Dice la Santa, en los últimos años de su vida, mi alma está siempre entre mis manos. Según dice la Santa, que nuestra fuerza será el silencio, que para conservar su fuerza en el Señor es hacer la unidad en todo, a través del silencio interior, en reunir todas nuestras fuerzas para ocuparlas solo en el ejercicio del amor. Es tener ese ojo sencillo que permite a la luz de Dios irradiarnos. Dice la Santa, en su experiencia de unidad con la Sacrosanta Trinidad, de esa presencia constante, continua, que esta unidad interior se disgrega a causa de la indisciplina de nuestras facultades y por las incesantes intervenciones desordenadas de nuestro yo. Esa multiplicidad de nuestras pasiones mal reprimidas, junto a las numerosas manifestaciones de nuestro egoísmo, son causa de dispersión interior y acaban por romper en nosotros la unidad. Basta muy poco, dice la Santa, para destruir el equilibrio de un ser humano, más frágil que un reloj. Por tanto, hermanos, cada uno debemos vigilar sobre tal o cual aspecto particular según nuestro temperamento. Pero ello no es suficiente para dominar todos los primeros impulsos, dice la Santa, sino que es preciso tomar sin demora la dirección de los actos siguientes. Basta el menor desfallecimiento voluntario
para perturbar la serenidad de un alma. Por tanto, hermanos, recomienda la santa la necesidad de obrar siempre en la paz. Si alguien se siente agitado en las profundidades de su alma, es que en su origen espiritual hay un desarreglo del que sea responsable. Nadie se turba más que por sí mismo. Solo se vuelve a encontrar la plenitud de paz, la fuerza del alma y la armonía de todas las facultades en la tranquilidad del orden y en una docilidad perfecta de todas nuestras fuerzas al menor aliento del Espíritu Santo. Nos recuerda la santa que un alma que discute con su yo, que se ocupa en sus sensibilidades, que persigue un pensamiento inútil, un deseo cualquiera, esa alma dispersa sus fuerzas, no está ordenada a Dios. Su lira, dice la santa, no vibra al unísono, y cuando el maestro la toca, no puede hacer salir de ella armonías divinas. Tiene aún demasiado de humano. Es una disonancia. El alma, hermanos, que se guarda todavía alguna cosa en su interior, cuyas potencias todas no están comprendidas en Dios, no puede ser una perfecta alabanza de gloria. De igual modo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, la ilustra acerca de cómo se forma la verdadera consumación de esta unidad. En mayo, el 21 de 1913, le dice nuestro Señor: hija mía, yo quiero la verdadera consumación en ti, no fantástica, sino verdadera, pero en modo simple y factible. Le dice nuestro Señor a la sierva que suponga que le viniera un pensamiento que no es para él. Nuestro Señor le dice que debe destruirlo y sustituirlo con el divino. Y le dice nuestro Señor que de ese modo habrá hecho la consumación del pensamiento humano y habrá adquirido la vida del pensamiento divino. Le dice también nuestro Señor a la sierva que así también, si el ojo quiere mirar alguna cosa que le disgusta o que no se refiere a él, y el alma se mortifica, ha consumado el ojo humano y ha adquirido el ojo de la vida divina. Y así nuestro Señor le dice que ocurre con el resto del ser.
dice el Señor a la sierva que estas nuevas vidas divinas Él las siente correr en sí mismo y toman parte en todo su obrar. Dice nuestro Señor a la sierva que ama tanto estas vidas que por amor de ellas cede a todo. Que estas almas son las primeras delante de Él y que si las bendice, a través de ellas vienen bendecidas las demás. Son las primeras beneficiadas, amadas, y por medio de ellas vienen beneficiadas y amadas todas las demás. Finalizamos, hermanos, con esta catequesis, con la revelación también de nuestro Señor a la sierva, el 12 de junio de 1913, cuando le habla de la presencia de la Santísima Trinidad en las almas. Mientras la santa estaba intentando hacer lo que Jesús hacía con su mente, dice la sierva de Dios, Luisa Picarreta, que ella, uniéndose y ensimismándose con Jesús, se difundía también para bien de todos. Nuestro Señor le dice que, habiéndose quedado solo y pudiéndose unir y ensimismarse a Él, toma todo de Él. Porque nuestro Señor le dice a la sierva que con Él quiere el bien de todos, y solo con el desear, el querer el bien, produce en el alma una fortaleza que le hace crecer y la fija en la vida divina. Y que conforme se une a Él mediante el pensamiento, la vista, la boca, las manos, los pies, toma todo lo que nuestro Señor Jesucristo hace y repite los efectos de todo cuanto nuestro Señor hace. Pues mis queridos hermanos, seamos conscientes de que es la presencia de Dios continua, de forma consciente, esa presencia de Dios con la libertad de la criatura, obrando con ella, la que produce los efectos de la reparación y lo que cumple con esa voluntad que el Señor pide a la criatura y con las intenciones de la que produce los efectos de su reparación.
Y tal y como le confirma nuestro Señor el 10 de abril de 1913, respecto de los efectos del ejercicio de las horas de la pasión, dice que las considera como hechas por Él, dando los mismos méritos como si Él hubiera sufrido en cada acto de su pasión, en función de las disposiciones de las almas. Esta es la disposición, hermanos, el ensimismamiento, estar ensimismados, absortos con la presencia de Dios en nuestra atención. Como nos dice también Santa Isabel de la Trinidad, esa unidad consciente, esa viva presencia de Dios es quien hace la disposición que nuestro Señor Jesucristo nos pide para poder repetir los efectos de su pasión con sus mismas reparaciones mediante la unidad consciente con nuestro Señor Jesucristo, pues conociendo, hermanos, que sufrió en cada instante de su pasión, por qué sufrió y qué obtuvo con esos sufrimientos, ya puede la criatura unida a Él, viviendo en su presencia, repetir con las mismas reparaciones de nuestro Señor, como si la misma criatura lo hubiera hecho. En la próxima catequesis, hermanos, veremos qué es verdaderamente lo que impide al hombre tener esa presencia continua en Él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.